de la historia. Digo, sí, de la diégesis. Este don, ¿no? Que es al que tomamos como base, que ya revisamos, ya vieron este mismo video en otro hipertexto, propone en esta introducción al análisis estructural de los relatos que se pueden estudiar la diégesis como Benveniste nos propone estudiar el lenguaje a través de capas. ¿Ok? Otra prueba de lo mucho que el lenguaje cambia. Exacto, ¿no? Otra prueba del principio de mutación del lenguaje que ya proponía este Saussure, ¿no? En este texto de introducción al análisis estructural de los relatos, propone un nivel profundo de la diégesis, que sería el nivel de las funciones, un nivel secundario o de segundidad, que sería el de las acciones, mal llamado de las acciones, ya llegaremos ahí, veremos por qué, y el nivel de la narración, que sería el nivel de la enunciación. Y entonces, a partir de estos tres niveles generales, se constituiría el A finales lenguaje del siglo de la diégesis. Lo podríamos abrir así, estos tres niveles, ¿no? Está el nivel de de las funciones, donde tenemos dos funciones distributivas. Primero y antes que nada decir, una función es una unidad mínima segmentable de sentido, un segmento de relato constituyente del término de una correlación. Es decir, estos dos núcleos catálisis o el cronotopo o los indicios van a ser fracciones de texto en donde se está realizando esa función. ¿Ok? No es que tú puedas distinguir una función aquí. No, 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 no. Tú lees y en esa lectura puedes leer que está funcionando de tal manera. ¿Va? Las funciones distributivas son funciones que tienen que ver con la naturaleza sintagmática, es decir, de enunciado del lenguaje, y son distributivas porque van a estar diseminadas a lo largo del texto. Ajá. ¿Cuán largo es? ¿Cuán largo van a estar distribuidas? Y son de dos tipos, núcleos y catálisis. Vamos a revisar ambas. Luego tenemos a las funciones integradoras. Estas funciones tienen que ver con cosas que no son acciones, ¿ok? Tienen que ver con la unidad de ilusión y de efecto que es la percepción del tiempo en la historia, tanto de que pasa el tiempo como que la historia pasa en un determinado tiempo y época, en un determinado espacio geográfico, topológico, y que sucede en una cierta cultura, que hay unos seres humanos que viven en sociedad y que tienen unas ciertas reglas y normas y convenciones que se dan y que están ahí, ¿no? Y tenemos, por otro lado, las funciones que se llaman indicios, que son pequeños fragmentos de texto que apuntan hacia los símbolos, hacia los ambientes, ¿no? Esas partes del texto que te dicen que la noche era oscura y húmeda y se percibía un ambiente lúgubre. Esa frase que acabo de decir es un indicio que apunta a un cierto ambiente, pero también puede haber unos ciertos indicios que te permiten saber que la historia que estás leyendo es una historia cómica, es una novela negra, es qué género es. ¿Ok? Después de este nivel de las funciones, tenemos el nivel de las acciones. Exacto, Yael. Los indicios permiten distinguir o enunciar el tono de la obra, del cuadro, de aquello a lo que te estás enfrentando, ¿no? El nivel de las acciones es donde ya suceden las fuerzas actantes, ¿no? Donde hay personajes, donde ya se va a dar que ese personaje atraviese una trama, le sucedan cosas.
El nivel de la narración es el nivel de la enunciación y es donde entran en función o entran en juego el narrador, el sistema narrativo, la estrategia del discurso, qué tanto se expande, se distorsiona, se corta la narración, ¿no? Es donde se integran los códigos para que sepas bien a bien de qué se trata y en qué tono y todo lo demás. Y la importancia que puede tener la historia para uno a través de cómo se absorbe el esquema narrativo propuesto, ¿no? Este sería como el cuadro sinóptico más resumido, ¿no? Tienes el nivel de las funciones distributivas, integradoras, núcleos catálisis, cronotopo e indicios.